mesa con él. Así que he cambiado el título, había puesto otro título más rimbombante, al hilo un poco de, me explicaba esta mañana lo que iba a hacer, entonces voy a hablar del autoritas del profesor. Sobre todo porque después de estar unos años dando tumbos, ahora que tengo mis coles, tenemos 5 coles y he vuelto a entrar en clase, pues todo esto que os voy a contar es estupendo, pero luego, al final, uno da un puñetazo encima de la mesa y la ley del 33 es muy útil. Yo quiero decir, un poco pues en un contexto complejo, ¿no? Complicado, cada día el aula pues es un desafío, ¿no? Y lo que dicen los papeles pues nos puede inspirar, ¿no? Pero luego la cruda realidad es que hoy nuestra tarea, y en eso creo que coincidimos todos, es crítica, es fundamental. Cada vez se espera más de nosotros como docentes, ¿no? Anteayer estuve en un seminario internacional, estaba Javier Solana, que supongo que todos conocéis, y abría su intervención y decía el problema más grave que tiene en este momento Europa es el racismo, la inmigración, está desmembrándose completamente todo el modelo de sociedad, no solamente es Trump en Estados Unidos, es el Brexit británico, es el riesgo de que los movimientos neonazis ocupen los gobiernos de países, se supone que avanzados. Tenemos un desmembramiento total del modelo de sociedad de futuro y solo hay una esperanza, que es la escuela. O la educación modifica profundamente los valores, la estructura cognitiva, emocional y ética de los futuros ciudadanos, o no sabemos muy bien qué va a pasar. Y yo le decía, ¿no? En una tertulia pequeña, decía, ya, Javier, y entonces otra vez es la escuela la que tiene que arreglarlo todo. Otra vez el peso cae sobre nosotros, sin ayudas, con una confusión en este momento terrible en el mundo educativo, sin recursos suficientes, tantos discursos macrosociales sobre la importancia de la educación y tantas pocas intervenciones eficaces para priorizar realmente para lo que los maestros necesitamos. Y me ha hecho gracia, desde empezar, que nombraras a Suecia. Yo estuve en Suecia hace pocos años en un equipo con David Perkins y Robert Schwartz, que son bastante conocidos los que os movéis en el ámbito. Hicimos un viaje muy divertido, alquilamos un coche, nos equivocamos de ciudad, fue todo muy... Fuimos viendo escuelas suecas. Y una de las cosas más curiosas que tienen los suecos es que en segundo de bachillerato las clases terminan en diciembre. Y los maestros están en la sala de profesores, unas salas de profesores preciosas, con sofás y con... ¿no? Y solo dan clase si los alumnos lo piden. Entonces ellos están en sus salas de profesores y los alumnos van a su bola. Y entonces de vez en cuando tienen algún problema, necesitan algo, entonces, que dé usted una clase sobre no sé qué. Y entonces el profesor va y da clase. Imaginaos que os convenzo en esta mañana tan hermosa de lo importante que es la innovación. Y el lunes volvéis a vuestras escuelas y decís, mirad, nos han convencido de que de que vamos a daros autonomía, ¿no? ¿Cuántos alumnos os pedirían que entrarais en el aula a las 9 de la mañana? Quiero decir que, bueno, esto de la innovación tiene mucha tela. Bien, anécdotas aparte, yo voy a hacer una reflexión, es un tema muy amplio y es difícil, ¿no?, elegir cuál es el matiz. Entonces, quizá porque ha sido un principio de curso complejo, está siendo un momento muy complicado en este momento, pues se está negociando, se ha vuelto a abrir la mesa del pacto educativo ayer por la tarde, han vuelto a convocar, en fin, hay mucha efervescencia, hay una ley de educación paralizada, es un momento donde acaban de suspender la reválida, pues es un momento de crisis de nuevo en el ámbito educativo y yo estoy un poco escéptica después de un año duro de negociaciones y de participar en muchos foros, estoy un poco escéptica. Entonces voy a plantear 3 cuestiones en este rato que tenemos juntos. Una primera tiene que ver con mi vocación. Yo soy teóloga de origen y estoy metida en esto por lo de la evangelización. Quiero decir, no me metí en innovación por casualidad, sino porque me di cuenta en un momento determinado que la crisis profunda en la transmisión de la fe requiere lugares, territorios inciertos, como dice Francisco, y requiere fórmulas nuevas y reestructurar completamente nuestros ámbitos pastorales. Y eso aterriza en la escuela. Necesitamos una nueva escuela para una nueva evangelización y no se puede hacer una innovación si la pastoral se queda
anquilosada y no se puede hacer una nueva pastoral si nuestras escuelas no cambian, ¿no? A mí me habían dado, Javier me había dado el territorio del profesor cristiano, yo voy a jugar un poco en la ambigüedad, pero voy a decir al menos una idea inicial, ¿no?, de qué pienso yo, cuál es el desafío específico, ¿no?, de la escuela católica del profesor cristiano en este momento. La segunda cuestión que me gustaría plantear, después un poco insisto en este momento, ¿no?, de tanta eclosión también de innovación, y yo sé que además aquí en el País Vasco pues sois punteros en el conocimiento, en la experiencia, las competencias, todo el mundo hace rúbricas, ¿no? Me imagino que ya estáis todos en el kit de Twitter, que digo yo, ¿no? Todo el mundo ya hace fotos, pone cristal, tira paredes, mete las mesas en tres, le quita los clavos a las mesas, en fin, que ya todos estamos en este movimiento, ¿no? Yo creo que un buen profe, al final es el que es un buen profe y da buenas clases. Quiero decir, da buenas clases de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o a 7 de la tarde, o a 3 de la tarde, o sea, todas las horas. No el que hace experimentos, ni el que hace de vez en cuando. Quiero decir, al final hay una parte esencial, sobre todo porque tenemos 25 horas, no 6 como los finlandeses. Entonces, claro, con 6 horas pues uno se permite hacer otras muchas cosas exóticas, pero nosotros con 25, 28 horas de clase, no sé, aquí como estáis un poco mejor que en el resto de sitios, pero vamos, supongo que más de 20 todo el mundo da, ¿no? Más o menos. Pues uno no tiene muchas florituras. Entonces tienes a las 9, a las 10, no sé, pasas por un montón de alumnos y luego pues eso, quiero decir, vas apagando fuegos y tienes un currículum pesadísimo y unos inspectores es imposibles. ¿Hay alguno? No, vale. Bien, pues entonces luego tenemos una inspección burocratizada, que de pedagogía no sabe nada, en fin, el día a día es complicado. Entonces la segunda cuestión es, un buen profe da bien clase. Y yo entiendo, y está aquí Ángel, que luego va a trabajar con vosotros, y sí he puesto, claro, ojalá tuviera toda la mañana, ¿no? Y claro que trabajamos competencias docentes, yo ya he definido hace muchos años 10 competencias docentes, analizamos cada una, trabajamos evaluación de desempeño, mejora profesional, aquí veo muchas caras de escuelas que estáis trabajando con nosotros, portfolios profesionales, etcétera, etcétera, sobre competencias docentes. Pero en este trozo de tiempo he elegido, en vez de describir las 10 competencias docentes, que están publicadas, se pueden consultar, me gustaría describir una buena clase. ¿Qué es lo que hace un buen profesor? ¿Qué mira en un aula? Y la tercera cuestión que me gustaría plantear, intentaré dividir el tiempo, es en esas buenas clases, ¿no?, ¿cuál es la tensión espiritual? Es decir, ¿cuál es lo específico? Aquello que podemos aportar desde nuestra propia identidad, que hace que nuestras clases, de cualquier materia, nuestra intervención en el centro, nuestro rol como orientador, como tutor, como director, como jefe de estudios, como titular, me da igual, nuestro rol de maestro tenga hoy una importancia, un cariz, un papel en la misión evangelizadora distinta. No sé si llegaré a los 3 objetivos, pero vamos allá. Yo después dejaré el PowerPoint a disposición de los que queráis verlo. Primera idea, por lo tanto, ¿de dónde parte todo esto? Y elegí una imagen, quizá algunos ya me la habéis visto, los que habéis estado conmigo. Yo cuento a veces cuando tengo 4 hijos, cuando nació el pequeño, nació en Inglaterra, un parto muy complicado, una historia muy... Entonces el día que di a luz a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde me puse a plantar tulipanes, porque se pasaban los bulbos. Allí los ingleses, yo vivía entonces en Inglaterra, son muy obsesos de los jardines. Entonces me habían regalado un saco de bulbos y ni corta ni perezosa, aquella tarde me puse a plantar indiscriminadamente todos los bulbos. Claro, cuando salieron los tulipanes, meses después, yo no caí que, claro, había césped, entonces había que cortar el césped. Todavía yo tenía ahí todo salvaje, los vecinos estaban espantados, porque ahí los ingleses son muy obsesos de que el césped esté bien, y los vecinos venían a ver si me cortaban el césped, pero a mí me estaban saliendo los tulipanes, ¿no? Estaban todos desordenados. Entonces aprendí que cuando uno planta bulbos, tiene que pensar cómo va a ser el jardín dentro de X meses, y combinas los colores, las alturas, cuando florece cada bulbo, los pones... Bueno, todo esto tiene toda una magia de imaginación y de previsión. Entonces a mí me gusta mucho esta imagen, porque cuando uno habla de educación, tiene que pensar en esos términos de imaginación. Y es verdad que ahora se habla mucho de los sueños y todo eso, pero tiene que ser concreto, ¿no? Cuando uno piensa qué significa ser un buen docente, fundamentalmente tiene que preguntarse qué perfil de alumno quiere. Cuando uno
piensa que es una buena escuela, tiene que pensar en para qué mundo está educando, ¿no? ¿Cómo será la realidad dentro de X años, cuando nuestros alumnos pequeños, seguro que esto lo habéis oído muchas veces en innovación, cómo será el mundo, dice Perkins, dentro de 25 años, cuando nuestros alumnos de infantil aborden la vida adulta, ¿no? Y si Javier hacía ahora una descripción de Internet, etcétera, etcétera, desafíos tecnológicos, éticos, y si no pensar como el mundo hace 25 años, hace 27 que tiene mi hijo mayor. Yo a veces digo, cuando estaba embarazada y estabas pensando, ¿no?, que era lo importante, pues un trabajo para toda la vida, una casa para toda la vida, una novia para toda la vida, en fin, ¿qué así? Y yo ahora me pongo de punta en blanco cuando me levanto por la mañana porque no sé quién ha dormido en casa ni a quién me voy a encontrar en la cocina. Y por supuesto los muebles de Ikea porque llevo 17 mudanzas. Y por supuesto, quiero decir, no tiene nada que ver el mundo que yo quería para mis hijos del mundo o la vida o la realidad o la profesión o el trabajo o la cultura o la pareja o la familia o el sexo que viven mis hijos. Y evidentemente esto, dentro de 25 años, los cambios van a ser mucho mayores. Esta claridad en la imagen de futuro social, o al menos esta preparación, como dice José Antonio, para el mundo VUCA, o en fin, todos estos líos, yo no me quiero detener ahí, porque esto seguro que ya lo habéis escuchado. Mi pregunta hoy es, ¿cómo será la Iglesia de dentro de 25 años? ¿Cómo será la Iglesia para la que evangelizamos hoy a nuestros alumnos, niños y jóvenes? ¿Cómo imaginamos la Iglesia del futuro? Vamos a hacer un minuto de ejercicio de imaginación, ¿vale? Un minuto, con la pareja que tenéis al lado. 3 cosas que ocurrirán dentro de 25, 30 años, pero concretas. ¿Qué pasará en las iglesias del País Vasco dentro de 25 o 30 años? Un minuto, venga, entre vosotros. Tiempo. Ya. Ya, porque esto luego lo hacéis con más tiempo. Un cambio que habrá. Uno. Vale, vale, vale. Menos gente. O sea, las iglesias, los templos estarán más vacíos. Otro cambio. Vosotras. Vamos, habremos bajado todavía más. Todavía más. Aquí. Más abajo. ¿Más curas o menos curas? Menos. ¿Más vocaciones o menos? Menos. ¿Más jóvenes o más viejos? Más mayores. ¿Las mujeres serán curas o no? ¿O no habremos llegado? Todavía no. Todavía no. ¿Los curas se casarán o no se casarán? ¿Se liberalizará el uso de condones o seguiremos con un problema sexual? ¿Qué? Claro, es que la eclesiaficción no la tienen que hacer los teólogos. O sea, pensad un poco, si tuviéramos más tiempo, esto lo he hecho con los sesudos jesuitas, que si tienen crisis pastoral, pues imaginaos los demás. ¿Hay jesuitas? Uf. Pues esto lo hemos hecho en el máster de pastoral muy despacito. Entonces, y cuando uno hace el retrato y piensa que la gente, los que estamos aquí, que somos los buenos, ¿no? Porque aquí estáis los de pastoral, o sea, quiero decir, no, a ver, la gente de pastoral es la mejor que hay normalmente en los coles, o sea, que sí, son los pringados, pero, quiero decir, sí, son gente que más o menos estamos por todo, si no, entonces, si los de la casa, ¿no? Cuando hacemos eclesioficción, pensamos que dentro de 25 años nuestros templos estarán más vacíos, o los habremos reconvertido en pubs, como en Suecia, y habrá muchos más ancianos. Yo siempre he trabajado 10 años en el Arzobispado de Valencia y decía que la delegación con más futuro era vida ascendente, por mucho que se empeñe en la pastoral juvenil. La iglesia tendrá, o sea, será mucho más anciana, habrá muchas menos vocaciones, menos clero, pero no habremos avanzado mucho. Quiero decir, pero ¿quién quiere convencer a la gente joven que se apunta a un club que va a cerrar? O sea, ¿cómo vamos a evangelizar si no somos capaces de dibujar un futuro atractivo?
divertido, atrayente, seductor, si además estamos convencidos que esto se cae? Y mucho de nuestro esfuerzo pastoral está en apuntalar las paredes para que tarden un poco más en caerse. Entonces, esto ¿no veis? No funciona. Por eso, a mí me gusta hacer este paralelismo. ¿Por qué nuestras escuelas, a nivel pedagógico, están despegando tímidamente, pero empieza a haber un despegue importante para procesos de cambio profundo? Pero, sin embargo, nuestras instituciones católicas o nuestras dimensiones pastorales o de fe dentro de nuestras escuelas, les cuesta mucho dar ese salto. Y esta pregunta, un poco, he dicho que es la primera cuestión que yo quiero dejar encima de la mesa. De hecho, yo voy a dedicar la mañana a hacer preguntas, no a dar respuestas. Pero esa pregunta la dejo encima de la mesa. Ha habido una falta, yo creo que esto ya se puede decir aquí bien, ¿no? Ha habido una falta de libertad de pensamiento teológico durante mucho tiempo. Hay una falta de imaginación teológica y hoy empieza a haber una falta de teología en la Iglesia, que sea capaz de dibujar futuros, ¿no? En vez de esta visión tan tétrica, tan negra y tan negativa, ¿no? De la modernidad, del avance de la ciencia, de la tecnología, de la situación del futuro, esa visión tan catastrofista, ¿no? De la persecución. Yo siempre digo que en la época de San Pablo se los comían los leones. Tampoco hemos llegado ahí, o sea, que tan mal tampoco estamos. O sea, que en fin, estas visiones tan catastrofistas hoy no tienen tampoco mucho sentido, ¿no? Entonces, hay unas diferencias, ¿no? En ese ámbito que me gustaría dejar y retomaré al final en la conclusión. Creo que a diferencia del ámbito de la pedagogía y de la innovación, no somos capaces, en el primer ejercicio, de imaginar el futuro eclesial hacia el que tenemos que movernos. No somos capaces de imaginar una iglesia diferente que esté evangelizando y que esté cumpliendo su misión con creatividad, con libertad de espíritu, con fuerza, con eficacia dentro de 25 o 30 años. Y esto es una necesidad, si no, es muy difícil. Y si tuviéramos más tiempo, seguro que esto no hubiera sido tan estereotipado y normalmente suelen salir cosas como que seremos muchos menos, pero los que estén estarán de verdad. Habrá pequeños corpúsculos, esto suele salir, ¿no? En los análisis. Pensamos que al final los que estén tendrán una conciencia bien formada porque el argumento de autoridad habrá caído y la gente decidirá o lo que cree o lo que hace o en los temas de moral, lo que decide lo hará porque realmente tiene creencias firmes. Y esto será como el grano de mostaza y realmente seremos menos. En fin, desaparecerá el cristianismo sociológico. Podríamos hacer... Claro, si uno piensa que esta es la iglesia del futuro, la transmisión de la fe, la evangelización del presente, tiene que capacitar cristianos maduros, con una conciencia crítica, con un conocimiento objetivo de la fe, con una serie de rasgos distintos a los que han presidido y presiden todavía muchas de nuestras prácticas cotidianas pastorales dentro de las escuelas católicas. Hay una parte importante de la innovación educativa que viene de la investigación en neuroaprendizaje, como se haya dado en llamar hoy, ¿no? Todos los que nos dedicamos un poco a esto de la innovación, evidentemente una de las fuentes, la nueva apologética, es la neurociencia. Entonces, es el cerebro, la inteligencia, etcétera, etcétera. Gardner, las inteligencias múltiples tuvieron un papel bastante relevante, ¿no? Aquí siempre vamos un poco detrás de la cola y ahora empieza a ser popular, aunque ahora ya se ha extinguido y el mismo Gardner ya no quiere saber nada de esto. Pero bueno, aquí siempre vamos un poco detrás de la cola, ¿no? Pero ciertamente se ha roto, ¿no?, ese modelo de la mente, del cerebro, de la inteligencia, como un cajón, la página en blanco, aquellas metáforas, ¿no?, tan hermosas. Por ahí está Ángel, que usábamos, ¿no?, para explicar lo que era educación y se escribía sobre... Todo esto se ha roto, ¿no? Esta idea que teníamos del coeficiente intelectual, recordáis los antiguos que llegábamos a la escuela y te hacían los test, y si era muy alto, a ciencias, y si era muy bajo, a letras, ¿no? O si eres mujer, pero esto tenía otros factores. Y si era patético, a FP con los salesianos, Ángel. Esto era así, en mi tierra por lo menos, ¿no? Entonces, esto se ha roto el concepto de inteligencia. Hoy trabajamos, yo dirijo con José Antonio la cátedra de investigación sobre inteligencia en la Universidad de Nebrija. Llevamos años trabajando sobre las funciones ejecutivas, cómo funciona el cerebro,
cómo se estimula la creatividad, cómo se entrena la metacognición, la gestión emocional del aprendizaje, la atención, la focalización, la flexibilidad cognitiva, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto ha revolucionado cómo organizo mi escuela. Entonces, yo he roto los horarios, los espacios, he quitado los libros, no tengo asignaturas, en fin, todos estos líos que hacemos, aunque no tengo dinero para tirar las paredes, sí, he cambiado mucho el concepto de currículum de organización, porque sé que la mente, el cerebro, aprende de otra manera distinta. Y porque en la era de la eclosión de la información, necesito crear conocimiento. Y esto tiene otras claves. Yo suelo poner el ejemplo, veo allí las del amor misericordioso, poníamos el otro día en el encuentro este ejemplo, ¿no? Una anécdota, ¿recordáis cuando el tsunami, una niña inglesa que estaba con sus padres, ¿recordáis? Que salvó a 80 turistas porque estaba en la playa y cuando vio que las olas se retiraban 20 metros muy rápidamente, recordó su proyecto de geografía. Y sabía que cuando esto se producía venía una ola grande. Entonces se lo explicó a sus padres, convencieron a todos los que estaban allí y unos 80 turistas subieron a la azotea del hotel y se salvaron. Están los vídeos en internet y la entrevista a su profesor, ¿no? Explicando cómo había hecho el proyecto. Y yo siempre pregunto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en aquella playa, de los que estudiamos el tema 7 del libro de geografía, accidentes geográficos, terremotos, volcanes, tsunamis y otros fenómenos, hubiéramos sido capaces, con 11 años, de reconocer lo que estaba pasando, tomar la decisión adecuada para reaccionar oportunamente, convencer a los adultos de tener razón y liderar un cambio de 80 adultos en la azotea de un hotel porque una niña de 11 años ha dicho que puede venir un tsunami. Esa es la diferencia entre tener la información y tener conocimiento. Ese es el desafío. Hay un autor que a mí me gusta mucho, escocés, Mackintosh, que dice, tiene el libro, un título, que a lo mejor es el título del libro, que dice lo que Google no puede contestar, ¿no? Y Mackintosh dice, hay dos tipos de preguntas, a las que Google tiene la respuesta, o Wikipedia, y a las que Google no puede responder. Durante muchas generaciones, la escuela, el maestro, ha tenido que contestar a las dos preguntas. Hoy la escuela tiene que centrarse en el segundo tipo de preguntas. ¿Sí? Entonces, toda esta revolución en el ámbito del aprendizaje y de la inteligencia no ha pasado a las estructuras pastorales. Solo hay que ver el último currículum de religión. Yo ya me he hecho vieja y creo que puedo decir lo que pienso. Entonces, tú ves cómo no hay manera de mover, de aceptar todo lo que la investigación, todo el ámbito, yo he estudiado muchos años, de hecho me fui a Harvard a trabajar con Garner sobre inteligencia espiritual hace ya 20 años, cuando nadie lo conocía, y viendo y buscando, ¿no? Y buscando qué pasa con la inteligencia, qué pasa con la experiencia espiritual en un ámbito de desarrollo cognitivo, dónde se produce, cómo se estimula. Quiero decir, hay una desconfianza congénita hacia la investigación empírica en ciencias humanas desde el ámbito de lo pastoral que impide muchas veces el replantearse cómo hacemos toda la transmisión de esos contenidos y saberes, que yo estoy de acuerdo con Javier, cada vez es más necesario. Luego nosotros en pastoral, en la escuela católica, en la educación, estamos cómodamente instalados en crisis desde hace 40 años. Ángel, que es el autor de una de las mejores cosas que se han hecho en este país en pastoral, ¿no? Y esa expresión de la escuela en pastoral creo que es tuya, por lo menos yo siempre digo que es tuya, que tiene ya 30 y no sé cuántos años. O sea, que dejaste de pensar y ya dejaron de pensar. Quiero decir, no, esto... Porque claro, yo creo que esta realidad hoy ya no se corresponde, pero bueno, esto sería de otra conferencia. Pero ya estábamos en crisis. Y esto es como las ranas, ¿no? No sé si ahora me voy a China la semana que viene, después de Camerún en Palma al día siguiente. No sé, la sopa de ranas, ¿habéis visto cómo se hace, no? Tú si quieres hacer sopa de ranas, pones agua a hervir. Si echas, hay que hacerla con ranas vivas. Si echas las ranas cuando el agua hierve, las ranas saltan. Es imposible, ¿vale? Pero lo que tenéis que hacer es meter las ranas con agua fría y poner a fuego lento. Porque entonces el agua se va haciendo calentita, ¿no? Y las ranas ahí pues estarán a gustito y no saltan hasta que zas, ¿no? La palman. Entonces esto es lo que está pasando nosotros en pastoral. Es como una sopa de ranas. Estamos cómodamente instalados en una crisis pastoral desde hace 40 años. Y oye, pues oye, no se está tan mal.
Entonces, lloramos mucho, nos lamentamos, tenemos mucha autocompasión, entonces la culpa siempre está afuera, es que qué mal están las familias, qué mal vienen los jóvenes, qué mal están no sé cuántos, quiero decir, todo es horrible. Y como piensan algunos, y la culpa tenemos las mujeres, si las mujeres volviéramos a los pucheros, esto lo dice el magisterio último castellano, más bonito, pero dice eso, ¿no? Si las mujeres volviéramos a los pucheros, esto no habría pasado. Entonces, claro, esta añoranza y esta melancolía y esta especie de cualquier tiempo pasado fue mejor, esta es la sopa de ranas. Yo sé que Javier esto lo va a explicar mucho mejor, pero yo creo que nos entendemos. Nos hemos conformado con una mediocridad generalizada y aceptable. Y esto nos inmoviliza, como a las ranas. Y luego no hay nadie más. O sea, si tú ahora, nosotros nos llaman, ¿no? Este año hemos hecho más de 6.000 horas de formación. Entonces nos llaman a veces a pedir un curso. Y bien, nosotros queremos un cole como Montserrat. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Yo quiero mucho a Montse, acabo de estar en Irlanda con la delegada general de educación de la congregación, trabaja mucho con ellas, lo digo con mucho cariño. Y ahora, bueno, con nuestros coles, ¿no? Vienen a ver Soria o lo que sea, pues nosotros queremos lo mismo. Está muy fácil. O yo quiero ser guay de innovación, y entonces hago una ruta pedagógica. Y a mí me gusta mucho hablar del turismo pedagógico. Y entonces, nada, vosotros me llamáis y yo os mando una lista. Y entonces, cada país, os digo, en Irlanda era un encuentro de escuelas Changemaker, ¿no? Entonces, son las escuelas más innovadoras del mundo y en cada país tú coges la lista y dices, pues me voy de turismo, y ya está. Si uno dice, a ver, yo quiero ser guay pastoralmente, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Hombre, pues los jesuitas hacen una cosa muy interesante con los inmigrantes en no sé dónde, los claretianos han recuperado no sé qué del oratorio, en no sé qué congregación. Sí, hay trocitos. Hay trocitos, pero salvo honrosas excepciones, no hay referentes. Y esto, cuando uno genera un proceso de cambio, es fundamental. ¿Dónde están nuestros referentes pastorales? Y luego, bueno, pues jugamos con alguna ambigüedad. Y cuando hacemos determinadas cosas, pues tampoco quiere salir mucho en la foto. Claro, si te ponen el cartel de confesional, con la pérdida profunda de legitimidad eclesial que hay en la vida pública, pues uno al final, quiero decir, pues eso, ¿no? A veces la gente me dice, ¿pero por qué no te dedicas a la política? Sí, porque no tengo currículum. Es que tuve la desgracia de ser teóloga. Entonces, claro, queda fatal, ¿no? Estás en cualquier foro así de estos guays y de repente dices, yo soy teóloga, entonces se produce un silencio. Pero ¿de qué línea? ¿De qué tribu? ¿De qué ganadería? ¿De la derecha, de la izquierda? ¿Estás a favor, en contra, de movimiento? O sea, y entonces empieza la división intraeclesial, ¿no? Y entonces ya empiezan las etiquetas y ya la cosa, porque el estereotipo social, pese que nos pese, sigue siendo que católicos practicantes son A, aburridos, B, fachas, C, sexualmente inactivos, D, o sea, que seguimos, no hace falta. Y esto dices, claro, no hay gente normal, o sea, no hay gente normal, vamos, gente normal, claro. Entonces, esto es un serio problema. Cierro la primera cuestión, no llegamos a las siguientes, pero retomaré esto al final. Entonces, yo creo que, y enganchando con esta última idea, creo que es importante, ¿no? ¿Cuál es la primera tarea, misión del profesor cristiano? Primero, ser normal. Normal, sano, psicológico, no tomar Valiums todos los días, ni, en fin, ser feliz, disfrutar en clase, disfrutar de la misión, porque si no, no hay manera. Pasárselo bien con tus alumnos, ¿no? Esto además los enanos lo notan, ¿no? Lo notan mucho. Y luego tienen que querer ser, lo dice el Evangelio, ¿no? ¿Cómo sabrán que somos tuyos? Mirar cómo viven, pues eso, mirar. Entonces, hoy necesitamos ese tipo de testimonio normal. Yo trabajo mucho en televisión española, presento La aventura del saber, así de vez en cuando, temporadas, ahora acabo de hacer una serie entera de 13 programas. Y estábamos rodando, Prado del Rey está cerrado ahora y se rodan unos estudios justo enfrente del estudio de Últimas Palabras y de los programas religiosos. O sea, es una nave y en una parte está montado el estudio donde nosotros grabamos y enfrente el otro. Todo tonos pastel. Chica, no puedes hacer un decorado normal, que tiene que ser todo tan solemne. No habrá presentadores, en fin, ya no voy a entrar en más detalles. Quiero decir,
normales, o sea, gente buena, o sea, bien, normal, eso, ¿vale? Entonces, estos estereotipos, esto está haciendo mucho daño en educación, ¿no? En nuestra escuela, mucho daño. Hay muchas ausencias, ¿no? Yo soy muy positiva siempre. No lo planteo como factores negativos, sino como desafíos de cambio, ¿no? Y la conclusión de esta primera parte es: no podemos en una escuela católica diseñar un proceso de cambio que deje una pata de las dos cojas. No podemos diseñar un proceso ambicioso de innovación pedagógica sin un proceso profundo de cambio pastoral y viceversa. No podemos, como están haciendo algunas instituciones, hacer y apostar y y proclamar y predicar que estamos haciendo una apuesta por la pastoral mientras estás totalmente anquilosada en la forma de educar, ¿no? Y no inicias un proceso profundo de cambio pedagógico. Y de la misma manera que esto es un desafío para cada escuela católica, para cada escuela, lo es a título personal para cada maestro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Javier, que el centro, la escuela, es la unidad de cambio. Esto lo he dicho, lo hemos escrito, José Antonio y yo, tanto en el libro blanco, que tanto follón despertó, como en Papeles para el Pacto, que lo publicamos hace un par de meses. Y ahí muchas veces insisto constantemente en que hay que tener una visión sistémica del cambio educativo. Pero dicho esto, yo he trabajado 17 años en centros públicos, ¿no? Con un cierto aislamiento. No sé si aquí hay profesores de la pública, ¿no? He sido profe de religión y estoy orgullosísima de haber sido profe de religión. Y he sido profe de religión en la pública y he trabajado muchas veces aislada, por muchas razones y porque pillé una época muy crítica de cambios legislativos y al final éramos un poco los cabezas de turco. Y yo sé que hay muchas cosas que no puedo hacer cuando trabajo solo, pero hay muchas cosas que sí puedo hacer. Y que gracias a mis clases, alumnos hoy tienen vidas distintas y estoy orgullosa de eso. Y si uno no siente ese orgullo, ¿no?, sano de presumir del éxito de sus alumnos, no es un buen profesor. Yo creo que uno mira su aula como quien mira un partido de fútbol. Y no es lo mismo mirar un partido de fútbol como si fueras el árbitro, que vas detrás de cada jugada y efectivamente tú ves muy bien las jugadas, pero no te involucras. Y por supuesto vas a pillar las faltas. Que mirar un partido como el entrenador, que estás en el banquillo, pero que saltarías al campo. Y es que le chillas a cada jugador que lo haga bien. Y es que en el entrenamiento, si hoy has visto que este cojea de la izquierda, lo pones a hacer flexiones durante toda la semana y previenes para que el próximo partido salga mejor. Y vives el éxito o el fracaso de tu equipo como si fuera el tuyo propio. Y si las cosas van mal, dimites tú, no tus jugadores. Y hasta que no se produzca ese cambio en la mirada, que es un cambio de cultura del aprendizaje, de cultura de la docencia, es muy difícil que podamos dar un salto a otro perfil, competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es parte también de nuestra identidad. Así que vamos a la segunda cuestión, ¿no? ¿Qué hace que una escuela sea buena, ¿no? ¿Cuáles son esas claves? Podríamos aquí hablar y enfocarlo de muchísimas maneras. Entonces, muy rápidamente también por el tiempo, cito 3 estudios y los dejo ahí para quien tenga curiosidad para googlear, que me sirven un poco de referencia. El primero es un autor que yo recomiendo, Creemers es uno de los grandes gurús del cambio educativo y recojo solamente la última frase de él, ¿no? Para Creemers, el cambio en una escuela viene fundamentalmente por el cambio en el aula. Yo sé que aquí en el País Vasco habéis invertido muchísimo tiempo en los procesos de calidad, ¿no? Y se apostó muy institucionalmente. Y nosotros hemos hecho auditorías, hemos trabajado muchísimo en esto. Pero yo siempre he sido crítica en un aspecto, y es que creo que todos esos procesos tocaron y organizaron y mejoraron el centro de puertas del aula hacia afuera. Pero de puertas de aula para adentro, todavía ese santuario, ese Santa Santorum, sigue siendo el coto privado de cada docente. Y mientras esto no se rompa, no vamos a hacer un proceso de innovación, de cambio, de mejora educativa sustancial. Este es uno de los principios más importantes del libro blanco. Tenemos que romper el muro del aula, porque el aula es la matriz del cambio y de la excelencia educativa. Y esto es lo que puede hacer que se incida en un proceso de mejora.
Segundo estudio, que cito muchas veces, es el de IKEA, no el de la casa de muebles, sino es un programa patrocinado, amparado por la Universidad de Cambridge, de mejora educativa en toda la zona de Manchester, en escuelas de alto riesgo. Durante un determinado periodo de años se ha hecho un proceso de acompañamiento y se han sacado cuáles son las claves que hacen que una escuela mejore. También las dejo, el estudio está publicado, ahora ya se ha cerrado, pero yo creo que la Universidad de Cambridge sigue siendo hoy posiblemente la institución con los programas de innovación más serios que hay, es uno de los temas de la peli. Voy a hacer un poco de publicidad. Fuimos a Cambridge, filmamos, entrevistamos al rector, al decano. Han construido una escuela de infantil y primaria dentro del campus de la Universidad de Cambridge. ¿Vale? Porque piensan que lo más importante de todo lo que hace la Universidad de Cambridge es el modelo educativo de infantil y primaria. Entonces han creado una escuela diseñada un poco con todos los avances de la investigación y con todos los avances, ¿no? Entonces, estas son sus conclusiones. Y luego el último estudio que saco un poco aquí, acaba de salir. Estuve en un encuentro hace 2 semanas de inspectores en Logroño, entonces, bueno, pues preparé todo un trabajo para la inspección educativa y acababa de publicarse este libro en el mes de julio. Y es un estudio bastante interesante sobre el impacto que tiene la inspección educativa, las administraciones educativas en los procesos de mejora. Pero todo el análisis que se ha hecho, patrocinado por la Comunidad Europea, en 10 países distintos, contrastados, sacan estos factores, que son los factores que hacen que una escuela pueda alcanzar la excelencia. McKinsey, que es otro estudio clásico que no he puesto aquí, pero que citamos mucho, los 2 estudios McKinsey, también coinciden en señalar cuáles son los factores que hacen que un modelo educativo, un microsistema, un macrosistema, mejore. Si leéis rápidamente los factores, veréis que la mayoría de ellos van vinculados al desempeño en clase. Entonces, ¿qué hace que una clase sea buena? Si yo quiero ser mejor docente, claro, yo desde que soy directora y he vuelto a estar en el otro lado, pues he cambiado muchos planteamientos, ¿no? He descubierto que muchas de las cosas que predicaban las conferencias y los cursos no son verdad. Entonces, a ver, son verdad, pero no son eficaces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un proceso de mejora, un cambio, una escuela distinta, la tengo que hacer con las naves que tengo, no con las que me gustaría tener. No puedo despedir a la mitad de los profesores y contratar a los guays. O sea, esto no funciona así. Primero, porque tampoco hay tantos guays. Segundo, porque los guays dejan de serlo muy pronto. Y tercero, porque tampoco la gente que está... Quiero decir, miren, porque esto es muy complicado, ¿eh? Entonces, una de las cuestiones, aunque no es de esta conferencia, pero un tema que a mí me preocupa mucho, lo saben los equipos directivos que están aquí, es cómo, y lo ha dicho también Javier, el motor de cambio es la dirección, el liderazgo. Hoy el liderazgo es uno de los temas más críticos y necesitamos una reflexión profunda sobre cómo mejorar y cambiar los modelos de liderazgo dentro de nuestras instituciones educativas. Anoche estábamos con Juan Carlos Cubeiro, que es uno de los grandes gurús del mundo del liderazgo, y lo hablábamos, ¿no? Yo creo mucho que una de las capacidades más importantes de un líder es la capacidad de transformar a las personas que trabajan con ellos, como decimos ahora, de empoderarles, ¿no? Entonces, yo puedo decirle a mi claustro, ¿no? Cuando cogimos el primer cole había una media de edad de 58 años, que tienen que ser mejores, y puedo hacer un perfil, un retrato de las competencias que tienen que tener. Pero una persona que tiene 62 años, que le quedan 3 para jubilarse, o 5 al paso que vamos, que está cansada, que como me dice una de las profes que se jubila dentro de mes y medio, los del champú, ¿no? Hemos puesto cooperativo. Entonces los Johnson & Johnson, el modelo Johnson & Johnson, ellas le llaman los del champú. He hecho lo del champú. Entonces, quiero decir que es una tía que vale su peso en oro, y es bastante grande, pero tiene un manejo de aula, un cariño por los niños. No sabe quiénes son los Johnson, pero se fía ciegamente y por obediencia, ¿no? Está haciendo todos los cambios que vamos mandando. Es decir, yo no puedo ponerle un horizonte tan amplio que le haga desconectar, ¿no? O no iniciar el viaje, ¿vale? Entonces, hay un aspecto muy importante, y es que si yo logro describir desempeños concretos, ¿qué cosas hacen que una clase vaya bien? Seguro que cada docente, el de 59 y el de 22,
va a poder enganchar y encontrar puntos concretos de mejora para dar un paso, no para subir toda la escalera. Entonces, yo he hecho un retrato, que voy a pasar también deprisa, con 36 puntos a mirar. Y los voy a pasar deprisa porque me quedan 15 minutos y no me quiero dejar el último punto. Entonces, al final, después de toda esta lectura, pero sobre todo, después de haber vuelto al aula cotidianamente y entrar a dar clase, donde este año me ha roto un alumno, y yo tengo autoritas y potestas, porque soy la dueña y además tengo autoridad. Pero quiero decir, es que tengo unos cuantos medicados, 7, 8 autistas en el centro. En fin, tengo un hogar de acogida dentro, que viven en uno de mis coles, con 13 alumnos muy complejos. Vamos, lo que tenemos normalmente. O sea, un 78% de inmigrantes, a cual con una historia más complicada. En ese contexto de dificultad, ¿vale? Un día me senté y dije, vamos a ver. Todos los papeles dicen, esto es lo que yo veo. Y hay muchos puntos de entrada que hacen que una clase sea buena. Y una clase puede ser buena magistral. Yo llevo hablando 1 hora y Javier habla media y estés escuchando. Yo ahora cuando veo lo del Flip Classroom y veo los vídeos, que se graba el profesor en su casa, que se pone la cámara, una camisa, y que siempre va con camiseta de raída, pero para el Flip Classroom se pone tieso. Y ya lo hace mal en clase, con que grabándose a sí mismo todavía es más aburrido. Pero bueno, a ver, es un poco de estereotipo, ¿eh? Ahora hemos hecho 32 vídeos para Flip Classrooms y todo, pero quiero decir que se puede ser bueno de muchas maneras. No hay un único estilo docente, pero buenas clases son buenas clases. Entonces, las paso muy rápido. Yo creo que hay 9 aspectos que hacen que una clase sea buena, ¿vale? Y lo voy a hacer en forma de pregunta. Primer aspecto, la intervención del docente. El estilo de dar clase. Cómo estimulo el aprendizaje. Pero a la vez, como soy riguroso, y ahí coincido con Javier, ¿qué cosas son fundantes en cada disciplina? ¿Cuáles son los saberes objetivos que quiero garantizar que todos mis alumnos comprenden en profundidad? Y cómo presento el conocimiento. Hacemos mucho coaching, más de 2.000 horas anuales de observación de desempeño, entramos a ver clases, ¿no? Y ves mucho profe catedrático, que explica las cosas, y sobre todo porque sabe que estás tú, y entonces se ha preparado ahí una lección magistral. Claro, ves a los alumnos, no tienen nada. Entonces, ¿cómo hacemos sencillo lo complejo? ¿Cómo cogemos las ideas fundantes y las traducimos a lenguajes comprensibles por la edad, la mentalidad y las condiciones de aprendizaje de cada alumno? ¿Y cómo somos flexibles? ¿No? Yo recuerdo cuando entré, yo soy de secundaria y estaba en la universidad, cuando cogimos el primer cole, empecé a dar clase en primaria. El primer año daba clase en quinto de primaria, una mañana a la semana. Y yo me acuerdo la segunda o la tercera clase, me voy yo a hacer mi cooperativo, puzzle de Aronson de libro. Me compro etiquetitas, cartulinas, compré unos relojes de arena preciosos, de cristal, uno para cada mesa cooperativa, y llego con mi cajón, ¿no? Lo pongo encima de la mesa, empiezo a sacar tal, y los alumnos, y levantan una mano, ¿profe, puede ir al baño a beber agua? Claro, yo soy de secundaria, o sea, esto nunca me había pasado en mi vida profesional. Entonces, claro, me quedo un poco así, son muy listos. La señorita Irma los deja. Claro, la señorita Irma, 30 años en quinto de primaria, les deja ir a beber agua, será normal, dije yo los 30, 29, los 29, de golpe a la puerta. Yo, a ver, volver. La mitad se fueron, claro, titulares de hacía 2 semanas, que decir, el resto de profesores con las ventanas abiertas. Claro, tanta innovación. Rompieron el grifo. Cuando volvieron, habían pasado 20 minutos. Antes que yo me calmé, no los maté, recuperé a los del baño, avisé a la de mantenimiento para que avisara al fontanero. En fin, se había pasado media clase. Adiós, mi puzzle de Aronson. Les hice una relajación y una meditación guiada para calmarme yo y no matarlos. O sea, el problema no es hacer mi puzzle de Aronson, mi clase programada. El problema es tener la versatilidad para ser flexible y responder con aprendizaje valioso en cada situación. Y eso supone un feedback constante. Y el feedback no es corrijo, el feedback es respondo, acompaño constantemente. ¿Cómo controlo mi contacto visual? Que al final, ¿no? Es la ley de Pareto, al final, el primer día de clase, los alumnos se sientan como les da la gana. A los 10 minutos, o a la hora, si eres generoso, a los de la última fila ya los has puesto aquí delante.
A las de delante, monísimas, las has puesto en tercera izquierda. Al que estaba en la ventana mirando a las palomas todo el día, te las has traído aquí. Bueno, que si los pudieras atar aquí a tu alrededor, los tendrías, ¿no? Entonces, quiero decir, de repente a los 2 meses te encuentras en el Mercadona de la esquina a la madre de Laurita. ¿Qué tal mi niña? Y tú, Laurita. Laurita es de la de allí. Bien, ningún problema, Laurita, un encanto. Y tú, Laurita, ay, pues mire, no, pues no sé, yo parece que pienso que esta niña no oye bien. Y a ti te salta una especie de dolor de estómago. No, pues yo no he notado nada. Claro, si no la has mirado, la tienes ahí, ya tienes bastante con estos de aquí. Y al día siguiente, ¿qué haces? Te vas detrás de Laurita, te pones lejos de Laurita, a ver si Laurita te oye, la llamas, haces un montón de cosas para... Claro, porque al final el feedback nos lo roban, no lo gestionamos. Y esto es una de las habilidades docentes más importantes, ser dueños del tiempo y de la gestión de aula. ¿Vale? Segundo aspecto. Otro aspecto que uno ve cuando entra, y yo hago muchas horas de coaching, ves a los alumnos. Tú puedes ver una clase. Cuando empezamos los procesos de innovación, normalmente el profesor está más preocupado de lo que tiene que hacer que de lo que los alumnos responden a lo que está haciendo. Entonces, claro, tú puedes ver unas clases estupendas y ver que los alumnos pasan. Y luego ver clases de estas que has improvisado porque te fuiste de copas y esto del chacolí este que tenéis aquí, que es peligrosísimo, claro, al día siguiente ni las conferencias salen bien. Quiero decir, menos mal que yo de tarde y no me dio tiempo ayer del chacolí. Pero claro, hasta que coges un poco, pues les pones a hacer ejercicios del libro, ¿no? Yo siempre digo que pones un vídeo porno, por no dar clase, que yo siempre, ¿no? De 20 minutos, un reportaje de no sé qué, entonces se apaga la luz, en fin, que los profesores somos normales, que si tenemos vidas normales y eso. Pero, entonces, claro, el segundo factor en una buena clase es qué pasa en las cabezas de los alumnos. ¿Cómo haces que se enganchen, engagement, que dicen, un término difícil de traducir, ¿no? Que dice hoy la innovación. Claro, está la participación. ¿Cómo participan? No solo la cantidad de participación, en primaria esto es facilísimo. Vamos a hablar del cerebro. Una mano. ¿Qué pasa, Juan? Mi tío tiene un tumor en el cerebro. Y enseguida otra. Pues mi tío tiene uno en la rodilla. Y otro, pues mi madre se rompió la rodilla el año pasado. Pues yo tuve un esguince. Llevas 20 minutos y no has empezado. Participan mogollón, si es que no paran. No es cantidad de participación, es relevancia en la participación y pertinencia en la participación, que son dos términos distintos que el Johnson a veces no recuerda. ¿Cómo comprenden lo que aprenden? He puesto antes el ejemplo de Tilly Smith, ¿no? del tema del conocimiento. No solamente cuánto memorizan, sino cómo crean comprensión. Y la comprensión no es un acto voluntario. Yo puedo tener un problema complicadísimo de física, o uno de los libros de Javier así más complicados, y uno se sienta a entender, y tú puedes querer entender, pero es que no necesariamente tienes que entender. La comprensión no es voluntaria. Se logra con factores que un profe debe saber manejar bien para lograr ese paso entre información y tiene que aprender a distinguir cuándo se está produciendo comprensión. Esto que ves, que los ves a todos con caras de póker. Y que si tú esto lo notas, lo pulsas, ¿no? O tienes lo que llaman Perkins la teoría de la dificultad, estás convencida, y pongo siempre en primaria en las tablas de multiplicar. A mí me cuesta mucho la del 7. Yo cuando tengo que multiplicar así de cabeza, cálculo mental, cuando llego al 7 por 6, 7 por 7, siempre... Entonces tengo una especie de convencimiento innato de que la del 7 es mucho más difícil que la del 6 o la del 5. Entonces cuando estás enseñando, llegas a una multiplicación, ahora fijaros bien, 7 por 6. Igual ellos pobres terminan con cara y dicen, pero la mía es la del 9. 5 minutos. Vale. ¿Qué competencias se entrenan y qué información retienen? ¿Cuánto memorizan? El clima. Esto es lo que tiene que ver con la disciplina. O el mindset, que se llama ahora, pero al final estamos hablando de cómo gestionas, ¿no? Y esto, el clima depende mucho de los lenguajes que usamos en el aula, verbales y no verbales, la gestión del tiempo y la gestión de los espacios y cómo mantenemos la disciplina y el control de aula, ¿no? Esta es la competencia docente de gestión del aula y gestión del clima escolar. El 4, el nivel de desafío. Tenemos muchos alumnos aburridos
Yo me aburro en muchas clases de las que voy a observar. Y pienso que si yo me aburro, los alumnos se deben aburrir mucho más que yo. Quiero decir, esto supongo que en las conferencias os pasa igual, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un nivel de desafío, ¿no? Que el conocimiento no sea ni demasiado complejo ni demasiado sencillo. La relevancia, la autonomía en la decisión sobre el aprendizaje, el nivel de esfuerzo, que no son trabajos forzados. Los alumnos se esfuerzan mucho en aquello que les gusta. En aquello, nosotros trabajamos mucho por proyectos y ves cómo dedican mogollón de tiempo a cosas totalmente sin importancia. Entonces, ¿cómo gestionas el nivel de esfuerzo y de implicación en la tarea y cómo se estimula la creatividad? El quinto, también ha hablado Javier, la personalización. Cómo atiendes a cada niño, cómo les conoces y cómo diseñas para cada niño un itinerario personal. Una buena clase es la que tiene 25 o 35 ACIS. Esa sería mi clase ideal. La posibilidad, la potestad de tener autonomía y recursos para diseñar itinerarios totalmente personalizados. Y esto se puede hacer porque yo lo he visto. Lo he visto en escuelas donde esto se hace. Y por lo tanto es uno de los caminos hoy más importantes. Pero en nuestra situación y con nuestros recursos, pues cómo podemos responder a la diversidad, adaptar y sobre todo equilibrar la intervención educativa. La sexta, los deberes, entre comillas. ¿Cómo sale lo que se hace dentro del aula, fuera del aula? ¿Vale? Cómo garantizamos la transferencia del aprendido, cómo se aplica a situaciones de realidad, cómo se generan complicidades, redes de conocimientos y cómo fomentamos los procesos de transformación ética. Estoy corriendo mucho. 7, hay que cambiar la forma de evaluar. He puesto antes el ejemplo del entrenador y el árbitro, cómo cambiamos la mirada y cambiamos las expectativas sobre los alumnos. John Hattie, otro de los grandes gurús, interesantísimo en estudios sobre educación, señala entre los 50 factores de mejora de un sistema educativo, en el número 1, las expectativas sobre el aprendizaje. Las expectativas personales y las expectativas que el profesor tiene sobre su alumno. Y eso, cambiar las expectativas que tengo sobre mis alumnos, es uno de los factores más importantes de éxito y sobre todo para romper un poco muchas veces ese determinismo pedagógico que pulula en nuestra cultura de evaluación. Cómo acompañamos la evaluación, cómo evaluamos el logro y el progreso, el proceso y el final. Y luego cómo generamos tensión de mejora. Porque ¿para qué me sirve a mí evaluar si los resultados y la información que logro no me sirven para modificar la intervención educativa? 8. ¿Cómo organizamos los recursos? Humanos, materiales, tecnología, etcétera, 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 ¿no? Todo tipo de recursos que nos pueden servir dentro de una escuela, ¿no? Con lo que llama José Antonio una financiación creativa, ¿no? Él habla mucho de economía creativa. Entonces, como no tenemos un duro y si tenemos muy pocos recursos, pues uno tiene que jugar y saltarse muchas reglas, ¿no? Entonces uno tiene que saltarse la ley. Yo siempre digo que la primera competencia de un buen director es saber engañar bien al inspector. Entonces, la competencia de un profesor pues es saber engañar al director. Quiero decir, esto es un poco funciona así, ¿no? Cómo desobedezco creativamente en pro. Es lo del sábado, ¿no? No está hecho el sábado para el hombre para el sábado, ¿recordáis? Pues es igual, ¿no? Tenemos un sistema educativo que espera acoplar los alumnos al sistema en vez del sistema a los alumnos. Y esto requiere una desobediencia activa y creativa en pro del bien mayor. Bien, voy a terminar porque no me voy a dar tiempo para llegar al final, pero durante un momento, ¿vale? ¿Cerráis los ojos? ¿Imagináis un caballo blanco con alas que vuela en medio de las nubes? ¿Sí? Vale, abrid los ojos. ¿Cuántos habéis visto el caballo de la imagen? ¿O el caballo que teníais en la mente se parecía al que habéis visto en la imagen? Unos cuantos, ¿no? Que antes se me olvidó hacer el ejercicio previo. La mente puede ser colonizada muy fácilmente, muy fácilmente. Uno de los desafíos, como decía muy bien Javier, de la cultura de la imagen y de la información es el discurso único, la visión única de la realidad, ¿no? Gardner lo explica, y yo uso mucho este ejemplo. Durante un minuto no penséis, ahora al revés, no penséis para nada
en una cebra blanca con rayas rosa fucsia brillante. No penséis en una cebra blanca con rayas rosa que brilla mucho. ¿Qué tenéis en la cabeza? La cebra. Claro, pero si pintáramos la cebra, saldrían 115 cebras distintas. Si pintáramos el caballo, un porcentaje muy grande serían como ese. Es muy fácil colonizar la mente, pero el espíritu no se somete tanto. Y ahora ya paso rapidísimamente, me regalas 5 minutos, 2 minutos, al último aspecto, ¿no? Una buena clase tiene que tener tensión espiritual y tensión ética. Tenemos que ambicionar sacar lo mejor de los alumnos. ¿Cómo hago que se pregunten por el sentido de lo que viven, del mundo que los rodea, de lo que estudian, el conocimiento, de la cultura, de la familia, de su pareja, de la afectividad, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué valores priorizamos? No insisto, también lo ha dicho Javier, ¿no? ¿Cómo estimulamos el deseo del bien? Que no se conformen con un horizonte de sentido mediocre y mezquino. ¿Y qué oportunidades generamos en nuestra escuela para ejercitar la vida buena? Que al final, como decía Aristóteles, es un hábito. Entonces necesitamos crear oportunidades de ejercitar el bien. Esto es lo que requiere, y nos requiere como profesores, me salto los estándares docentes, un liderazgo espiritual. Además de ser competentes en todo lo demás, que lo dejo para otras reflexiones, termino solamente con esta. Hay una competencia espiritual del docente hoy muy necesaria, ¿no? Y que de alguna manera descansa en este tipo de valores, ¿no? De tener una visión a largo plazo de ellos con altas expectativas, pero también de la Iglesia futura, de la sociedad que deseamos, y tener esa visión constante y convertir ese horizonte en metas concretas de realización cotidiana en cada hora de clase. Asumir riesgos, ¿no? Porque evidentemente esto no es tan fácil. Tener una capacidad de seducción y de convicción, transmitir seguridad, aunque no la tengamos, y generar cambios. Esto se traduce en el aula, con esta termino, se traduce en el aula en algunas cosas que yo creo que hoy son claves para un profesor creyente, cristiano, que vive de forma explícita y humilde su fe en un contexto de tanta ambigüedad. Hoy se requiere que nuestra biografía se convierta en testimonio de salvación. Al final los alumnos, cuando les cuentas, y si yo sigo dando clases de religión, y les cuentas, les dices, pero usted, profe, ¿usted con su marido qué hace? Vamos, si no voy a ser más explícita. Pero usted ¿quién ha votado? Pero usted, si al final, pero tú ¿quién eres? Entonces, eso que antes podías ocultar, hoy hay una tensión que pide al creyente explícito, que requiere del creyente explícito, que su biografía sea sabiduría compartida, que sea fuente de legitimidad. Tener la capacidad de forjar relaciones intensas, de no tener miedo a implicarse, a mojarse en la realidad. Porque uno de los efectos de las redes sociales, de Internet, es que generan muchos vínculos muy precarios, con una fácil cantidad de ruptura. Hay que enseñarles a crear relaciones y a romperlas, sin romperse por dentro. Y eso exige que seamos capaces de forjar estas. Tenemos realidades cada vez más plurales, interculturales, interreligiosas. Yo tengo en mis centros muchos musulmanes, pero sobre todo lo que tengo es posiblemente un 80% de agnósticos practicantes. La escuela católica ya no es católica porque sean católicos sus alumnos, que no lo son en un porcentaje altísimo, tampoco son ateos porque tampoco dan para tanto, pero que simplemente es un relativismo pragmático y un vacío bastante importante de amueblamiento mental. Y esto hace pues, que al final tengamos que tener una sensibilidad intercultural a la hora de plantear los temas, ser tolerantes con la ambigüedad y tener un conocimiento profundo, maduro, razonable y razonado de nuestra fe. Y disentir de una forma amable, ¿no? Y creer y lograr comunidades que tengan una biodiversidad importante de experiencia de fe. Y aceptar esa tolerancia y crear distintos modelos de vinculación desde un hondo sentido de fidelidad eclesial. No es un desafío por ser progre, sino es un cuestionamiento profundo por fidelidad a la misma misión que nos convoca. Terminaba, bueno, el libro docente me lo salto, pero hicimos esto, lo he contado de una forma más bonita en la peli. El tráiler dura 1 minuto y medio, ¿sí? Os voy a dejar sin desayunar. Bueno, lo pongo. Bien, filmamos en Amorebieta.
No sé si hay alguien allí del cole de los Carmelitas. Pero, Hola. ¿tú quieres estudiar de verdad? Sí. Filmamos Sí. en Guinea Ecuatorial, en la frontera con Gabón, en la zona más pobre, en escuelas que no tienen luz eléctrica, agua. Filmamos en la Universidad de Cambridge, en el campus de la mejor escuela en este momento del mundo. Filmamos en el sur de Inglaterra, filmamos en la Comunidad Valenciana, buscando los mejores profes. ¿Para qué? Para saber qué tenían en común. ¿Qué hace que un buen profesor pueda cambiar la vida de un niño? Una buena escuela, la vida de una comunidad, como ocurre en África, o la educación pueda cambiar un país. ¿Qué hace que en una situación óptima y una situación paupérrima un profe cambie la vida? La respuesta es solo y exclusivamente lo que quieren a cada uno de sus alumnos. Gracias.